Pacific Rim es una de mis películas favoritas de toda la vida. Si hubiera visto esa película cuando tenía 12 años, probablemente me hubiera volado la cabeza. Pero la primera vez que fui a verla al cine en 2013, la respuesta de las personas que me acompañaron fue todo menos eso. Nadie disfrutó la película. Les pareció simple, tonta, mal actuada e infantil, poco profunda y totalmente descartable. Algunos esperaban algo más complejo. Yo no lo podía creer. Sentía como si ni siquiera hubiéramos visto la misma película. ¿Cómo no podían ver la genialidad de la película que acababan de ver? Y siento que nunca he podido darle a Pacific Rim la defensa que se merece. Así que pensé en hacer este video explicando por qué Pacific Rim no solo es una buena película, sino una gran adición a su género. Lo que busco al hacer esto no es tanto cambiar la opinión de las personas hacia la película. Creo que cada uno tiene derecho a que le guste algo o no. Lo que sí quiero cambiar son los argumentos y la percepción a la producción en sí. Empecemos por lo básico. Pacific Rim no es una película seria. Es divertida, es cool, es super cheesy, es sensata y es inocente. Es menos esto y más esto. Es más esto y menos esto. Dicho eso, me gustaría explicar Pacific Rim por dos de las razones que considero la hacen tan especial. Una es su uso de géneros y dos, su uso de tropos. Pacific Rim está conformada por tres pilares: las películas del género de ciencia ficción japonesa llamada Tokusatsu, el género anime del mecha y un subgénero del Tokusatsu llamado Sentai, que son superhéroes. Identificar estos elementos es fácil para alguien que creció con ellos. La película lleva todas sus influencias en la superficie y se nota el extenso amor que Guillermo del Toro inyectó en todos sus detalles, grandes y chicos. El género Tokusatsu son películas englobadas dentro de la ciencia ficción japonesa y son caracterizadas por su gran uso de efectos especiales y fueron pioneras de lo que hoy conocemos como los kaijus o monstruos gigantes. Los japoneses se inspiraron por la película de King Kong de 1933 y decidieron adoptar la idea de un monstruo y lo combinaron con el impacto cultural que tuvieron las bombas nucleares en Japón. De ahí nació una pequeña película llamada Godzilla. Al no tener la experiencia ni el tiempo para lograr un efecto stop motion como el de King Kong, decidieron usar un traje y maquetas de la ciudad como efectos especiales. El ahora legendario Haruto Nakajima fue quien dio vida a Godzilla y a muchos otros monstruos a lo largo de su carrera. Los kaijus siempre tuvieron este movimiento torpe y jocoso en sus peleas, y hacían movimientos muy reminiscentes a la lucha libre, en donde el movimiento siempre estaba limitado por lo que los actores pudieran hacer dentro de los enormes trajes que debían maniobrar. Pacific Rim retoma estos dos elementos. Todos los kaijus de Pacific Rim están diseñados con la idea de un hombre dentro de ellos para mantener esa esencia, eso y los movimientos de lucha. La segunda influencia es el género mecha del anime, caracterizado por robots gigantes los cuales no son autónomos. El robot no es capaz de funcionar solo, sino que son piloteados por una persona, generalmente el héroe. A veces el mecha tiene su propia personalidad, y la unión es más del cariño que el piloto tiene por su máquina, como el amor a un automóvil. Y la unión entre máquina y hombre es un punto fundamental, ya que el mecha solo es tan bueno como su piloto. El diseño del mecha también es importante. Cada robot tiene una cierta personalidad definida por quien lo pilotea, y las armas, su forma o su estilo de pelea es parte de ello. El primer mecha como lo definimos ahora fue Mazinger Z, en donde Kabuto debe usar el robot para acabar con las fuerzas del malvado Dr. Hell. De ahí, los mechas se han diversificado enormemente, desde sus inicios como series como Gundam o Zoids, a combinarse con diferentes géneros como la comedia en Gurren Lagann o mechas XLR, a filosóficos como Neon Genesis Evangelion. Las diferencias son muchas, pero hoy siempre hay dos constantes. El mecha es piloteado desde dentro del robot y la habilidad del piloto es lo que marca la diferencia. En Pacific Rim esto es el centro de la película, la unión entre personas. Del Toro quería contar una historia sobre conexión humana y la disfrazó de película de monstruos gigantes. Los dos pilotos deben estar sincronizados y conocerse y confiar íntimamente el uno en el otro para poder pelear a su máximo potencial.
Los mechas son piloteados por el movimiento de los personajes y cada uno de ellos tiene un mecha que pelea distinto, no solo por su forma, sino por el trasfondo de cada uno de sus personajes. La tercera gran influencia y lo que le da el tono a la película es el género del Sentai, de los cuales los más famosos son Super Sentai, o como los conocemos aquí, The Power Rangers. El género se caracteriza por un grupo de coloridos superhéroes que trabajan en equipo para derrotar al monstruo que esa semana amenaza su ciudad, derrotándolo al trabajar juntos con un mecha o ataque combinado. El género se define por ser repetitivo y predecible, con el monstruo simbolizando una lección que un personaje debe de aprender, y los personajes siendo simples y fáciles de caracterizar. Cada uno de los integrantes del equipo posee un trato con el que es fácil distinguirlo del resto, ya sea el líder, el temperamental, el inteligente, el corazón, el pragmático, el simpático. Hoy en día se consideran clichés por lo fáciles que son de identificar, pero el tener este tipo de personaje les permite a los creadores no tener que explicar mucho acerca de ellos para poder concentrarse en las historias y cómo interactúan entre ellos. Pacific Rim sigue este modelo al pie de la letra. Los personajes no son complejos, cada uno tiene su propia motivación, pero llevan la personalidad en la piel y se les identifica al segundo qué tipo de personajes son. Conocemos a los personajes no por su personalidad, sino por las interacciones, ya sean conexiones o choques que tienen entre ellos. Así es como cada uno luce los valores que los definen y los caracterizan. Ya sea la brutal honestidad y calidez de Raleigh, las ganas de probarse de Mako, la rigidez y autoridad de Pentecost, y la rudeza y rivalidad de Chuck. Cada uno de estos personajes interactúa con el otro para pintarnos una red de relaciones que nos sirve para darles esa poca profundidad a los personajes. Todos tienen algo que aprender, sus motivos y sus resoluciones al final de la película, pero el hacer los estereotipos no detracta del disfrute de la misma. Nos hace entender más rápido qué tipo de personajes son y al hacer eso, cómo influyen no solo al resto de los otros personajes, sino al mundo a su alrededor, incluyendo a su mecha. Ahora llevemos la conversación a los otros componentes más grandes de la película, su uso de tropos. Un tropo en la cultura popular se usa para explicar o definir momentos narrativos con ejemplos que han sido previamente usados por otras obras narrativas. Pacific Rim orgullosamente usa los tropos de los géneros Tokusatsu, Mecha y Sentai para hacer su propio hueco como parte de estos. El primero es lo que Del Toro llama el Thunderbird Launch. Se caracteriza por mostrar en ínfimo detalle la secuencia de lanzamiento de una o más máquinas complejas. Todo, desde el llamado a la acción, la preparación de los trajes, el viaje a cada uno de los mechas, el encendido de la máquina, la vinculación entre pilotos, la secuencia de lanzamiento y el arranque deben ser mostrados no solo para darle un sentimiento de realismo a las máquinas y mostrar el herculeano trabajo que representa poder lanzar uno de estos mechas, sino para que la audiencia se familiarice con el mundo que se ha construido y le sea fácil de entender cómo es que funciona todo. El lanzamiento se muestra una sola vez, pero es más que suficiente. El segundo creo que es lo que más desconcertaba a la gente que no le gustó la película, y es algo que yo llamo actuación anime, y es cuando actores reales toman rasgos dramáticos de animación japonesa. Look, I can't have anyone else in my head again. I'm done. I was still connected to my brother when he died. I can't go through that again, man. I'm sorry. Haven't you heard, Mr. Beckett? The world is coming to an end. So where would you rather die? Here? Or in a Jaeger? El no voltear a verse durante conversaciones, los ademanes y personalidades exagerados de todos los personajes van totalmente ad hoc con un anime, pero en vida real se ven hasta ridículos. Es el punto que más entiendo y le perdono a la gente, pero es que cuando lo ves con esos ojos y hasta te ríes de lo súper dramático que es todo, la pasas muy bien. El tercero es algo que yo llamo el monstruo de la semana, y va de la mano del género Sentai. Cada capítulo, los protagonistas deben pelear contra un monstruo distinto. Este monstruo posee cualidades diferentes al monstruo anterior y los protagonistas deben adaptarse a él. Power Rangers tenía toda una biblioteca de estos, desde el monstruo langosta hasta el monstruo bilé de labios. En Pacific Rim, lógicamente no hay tiempo de mostrar algo así, pero sí de representarlo en la historia de este mundo, ya que se ve que cada monstruo es distinto.
Lo que hace Del Toro para sobrepasar este obstáculo es hacer que Otachi, el kaiju de la pelea en la ciudad, posea toda una gama de poderes. Ya que es el kaiju que más vemos en pantalla, tiene sentido que cada que lo vemos muestre una cualidad distinta. Al principio solo es como un lagarto, luego resulta que tiene una cola de pinza, luego escupe ácido de la boca y, en su forma final, saca alas. Esto nos sirve para darle un sentimiento de escalación a la amenaza, y que como audiencia no nos aburramos del monstruo, además de servir como otro tropo. This isn't even my final form. El último tropo que voy a explicar es el que se le conoce como el golpe final, y es la escena de la espada. No hay nada que me moleste más que la gente diga: ¿y si tiene una espada, por qué no la usó desde el principio? Lo odio. ¿Qué acaso nunca vieron una caricatura? El golpe final es el más importante, dramático y flashy de una confrontación anime. Es lo que marca la pelea y nos da el momento más cool de acción. Generalmente es resaltado con unas palabras dramáticas de un personaje, y es caracterizado por ser un solo golpe. Sword deployment. これは私の家族のために。Así, Gypsy Danger elimina a Otachi, Mako termina su arco de personaje y la ciudad es salvada. Espero que haya podido darles una explicación de por qué y de dónde nace el amor que tengo por esta película. No me es difícil resumir todo esto en un essay corto, y siento que tengo un chorro de cosas que aún no he tocado, pero si esto les ha servido para darles un entendimiento de mi percepción y favoritismo hacia la película, pues espero que les haya gustado. Muchísimas gracias.